Bueno, seguimos analizando el legado que dejó Sebastián Piñera en Chile luego de sus dos gobiernos. Y lo hemos hecho desde varias orillas o trincheras, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Ayer hemos hablado con Patricio Ulloa, analista político, hemos hablado con José Ragaz, historiador peruano, en fin, varias miradas. Pero hoy queríamos invitar a Carlos Alberto Scaffi, de Relaciones Internacional, quien vive hace varios años en nuestro país y, por supuesto, conoce profundamente lo que ha significado el gobierno de Sebastián Piñera, para poder conversar con él en relación al legado del expresidente. Don Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a ti. Un placer estar con ustedes. Más luces que sombras, más sombras que luces deja Sebastián Piñera en sus dos gobiernos. Mire, como usted sabe, en la vida todo tiene de dulce y agraz, pero lo que yo le puedo decir, siendo testigo por lo demás de su primer gobierno como es funcionario, que el presidente Piñera nos deja un tremendo legado, pues que fue él quien trajo a la derecha de vuelta después del gobierno, después de la dictadura que tuvimos del general Augusto Pinochet. Fue uno es el primer gobierno de derecha luego de la dictadura, exactamente, ¿no? Claro, 2010-2014. Y fue por lo demás uno de los más reconocidos demócratas en Chile, que, vuelvo a decir, le trajo a la derecha un servidor público convencido, obstinado, decidido. Ha muerto un hombre valiente en Chile. ¿Por qué un hombre con su fortuna y por qué un hombre ligado al mundo empresarial decidió entrar en política? El presidente Piñera siempre tuvo, desde sus inicios, él se prepara para ser presidente y siempre tuvo como objeto en la vida llegar a la presidencia de la República en su vocación de servir. Quienes conocen mucho más de cerca que yo, naturalmente, lo saben. Además, un hijo de una familia de tradiciones republicanas, de padre embajador, que sintió siempre, finalmente, la cercanía por el servicio público, naturalmente en la principal magistratura. 20 años, fíjese lo obstinado que fue, 20 años se demoró el presidente Piñera en llegar a su primer gobierno. Interesante. Piñera, y lo he visto en algún video que ha circulado por redes, cuestionó duramente la detención de Augusto Pinochet en Londres por orden del juez Baltasar Garzón, pero es el mismo Piñera quien luego vota no en las elecciones del plebiscito. ¿Cuál era el vínculo de Piñera con Pinochet? ¿Era un vínculo de oposición? ¿Era un vínculo de admiración? ¿Cómo establecer ese vínculo? Sí, mire, lo que yo parto diciéndole que el presidente Piñera, en el plebiscito más complejo de nuestra historia republicana en los 80, se opuso férreamente, y fue por el no a Pinochet. Entonces eso finalmente, en el momento en que Pinochet ejercía el poder totalitario en Chile, pero fue un político de derecha, el único político de derecha que le dijo no a Pinochet en ese momento, en un momento, permítame el coloquialismo, en el que las papas quemaban. Claro, pero es un no por el convencimiento de la necesidad de vivir en democracia o porque sentía que el modelo pinochetista se había agotado. No, oye, lo ha dicho varias veces, porque naturalmente una dictadura no le hacía bien a Chile y no le hacía bien a Latinoamérica. El presidente Piñera muy convencido básicamente de no solamente su sentir, sino del momento que vivía la región. Entiendo. Además, en la historia republicana de Chile, un golpe de Estado era una anomalía más que una normalidad, ¿no es cierto? Claro. Ahora, cuénteme el papel que juega él en momentos, por ejemplo, como el COVID-19 o el tema de los mineros, donde jugó un rol tan importante. Mire, Carlos, de hecho, en el primer gobierno, bien lo dice usted, uno de los... Hay 12 elementos, más que 12 elementos, 2 hitos esenciales que visten básicamente de pies a cabeza la gestión del presidente, de un ejecutor, incluso de un cargador frontal. Recibe un país después del terremoto que vivimos en el 2010, un país que destrozado anímicamente. Además. Y este ejecutor, este empresario, político empresario con esta vocación de servicio, pone en marcha una maquinaria y finalmente desarrolla un plan de reconstrucción impecable en 2 años. Y claro, y le toca vivir, fíjese, en la mina San José, el rescate de los 33 mineros, y cuando rápidamente se hacen los análisis de factibilidad de vida, había un error estadístico de que estuvieran efectivamente con vida. Y él se la juega por ese error estadístico
está presente durante 72 horas permanentes sin dormir durante el día del rescate, pide ayuda internacional y claro, y es fabuloso cuando ingresa finalmente la winche y sacan este papelito que claro, efectivamente que estaban vivos, era maravilloso, ¿no? Así es. Claro. Claro, y ahí uno puede conocer finalmente el lado humano de un hombre que vuelvo a decirle, ¿no? Con sus, yo le decía al inicio de este diálogo, la vida de Dulce y Agraz, se la jugó plenamente por su gente, ¿ah? Sin temor a equivocarse, ¿ah? Porque claro, le decían, oiga, estamos haciendo esto, imagínense usted el riesgo que podría existir que finalmente se derrumbe y que claramente los 33 mineros mueren. Seguro. ¿Ah? Pero fue uno de los principales hitos que le dio naturalmente una popularidad internacional. Acuérdese usted que donde iba entregaba finalmente alguna piedra de la mina, entregaba estamos vivos los 33. Y otro hito en su segunda gestión, que claro, pasó por un momento bastante duro, que fue el estallido social en Chile, tuvo finalmente la gestión del COVID y las vacunas, y fuimos, y con mucho orgullo lo digo, uno de los principales países a nivel latinoamericano que, gracias a la gestión... Una agresiva vacunación tuvieron, sí, claro, además. Sí, claro. Sí. Ahora, hay en Chile voces que señalan que elevar a la categoría de gran estadista y defensor de la democracia a Piñera es una afrenta en la medida en que hay 34 muertos, producto de las protestas sociales, que se pudieron evitar. ¿Qué se le responde a esa crítica? Así haya habido un muerto, siempre va a ser trágico y lamentable. Pero lo que yo le puedo decir es que, claro, hoy caer en egoísmos y no conocer en profundidad la situación que vivió el presidente Piñera en el segundo gobierno, cuando naturalmente no fue un momento afable, me refiero al estallido social en el año 2019, cuando se estaba incluso, las manifestaciones eran durísimas. Este hombre se levantaba a las 5 de la mañana con la frente en alto y llegaba a La Moneda y trataba de entender, comprender la situación que vivía Chile. Y fíjese que finalmente le entrega a un reclamo social una salida política. Y esa salida política fue, oiga, ¿qué es lo que quiere Chile? ¿Quiere una nueva constitución? La asamblea, claro. Vayamos finalmente a la asamblea y evaluemos si es que quiere Chile finalmente tener o no una nueva constitución. Con todo lo complejo. Claro, esa decisión, además, y mire usted finalmente, Carlos, cuáles fueron los resultados, ¿no? La sociedad chilena finalmente dijo que no. De acuerdo. ¿Le ha sorprendido la cantidad de, a mí por lo menos sí lo ha hecho, la cantidad de mensajes de expresidentes latinoamericanos que han manifestado su pesar y su sentir? Sí, Carlos, por supuesto. ¿No? Uno es algo que lo conmueve, es algo que conmueve. El presidente Piñera quería mucho a Perú. La última vez que estuvo fue el 2021 para la asunción del presidente Castillo. Estaban en Torre Tagle, en el segundo piso Torre Tagle, con el presidente Castillo aún no asumido, era la previa para la asunción, y el presidente Castillo le dice al presidente Piñera, acompáñenos, no estaba en el programa, acompáñenos él tuvo una ceremonia en Ayacucho, en la Pampa de la Quina. No estaba en el programa y el presidente Piñera dice, sí, por supuesto, presidente. Vamos, él se sintió muy cómodo en Ayacucho, porque además la gente fue muy cálida, muy receptiva con él. Además, Piñera pues ha corrido por el golf. Era deportista, lo recuerdo. Jugaba mucho el presidente con Alan García en materias de competitividad. Incluso Alan García, hay una anécdota, ¿no?, que le dijo que él descendía del Inca Huayna Cápac, porque finalmente cuando fue Pedro de Valdivia a Chile, una sobrina de este Inca, que finalmente viaja con Pedro de Valdivia. Viaja con él, claro. Después en Chile se apellida Echenique, y la familia del presidente Piñera, la madre de él, se apellida Echenique, y por tanto el Sebastián Piñera Echenique, claro, y contaba esto siempre y reforzaba sus vínculos con Perú. Con cierto humor político recordamos también en el Perú el día en que el Tribunal de la Haya da su sentencia, su resolución respecto al diferendo marítimo. Y creo que Piñera, con una vocación natural de que no le gusta perder, se inventa una suerte de triángulo para explicar que no se había perdido del todo el mar. Luego renuncia, evidentemente, a esa situación. ¿Qué lo lleva a argumentar o a esgrimir esa lógica? No conozco el momento que usted relata, pero lo que sí conozco es que cuando el fallo se da en enero,
el presidente decide llamar inmediatamente al presidente Humala, y le dice, oiga, presidente, acordemos finalmente una forma en la que las patrullas navales que vienen en la zona comiencen a despejarse y finalmente implementemos esto de la mejor manera posible, ¿no? En ese sentido fue muy respetuoso no solamente del derecho internacional, sino que de las formas, y sobre todo reconocía a Perú como un aliado esencial, estratégico, tenía una mirada conjunta con Perú, particularmente con Perú, y claro, era natural entonces el afecto que tenía este demócrata. Pero es curioso porque Michelle Bachelet en el inicio del diferendo lo toma con cierta acritud, con cierta molestia, pero Piñera se encarga de resolverlo, no le queda otra, ¿no? Claro. Bueno, era el momento en que claramente la presidenta recibía la demanda, ¿no? Pero la presidenta Bachelet, acuérdese usted, desfiló con García en la Avenida Brasil y cantó el himno nacional, vivió en Perú la presidenta. De acuerdo. Ahora, algo que siempre nos sorprende de la democracia chilena, en contraste con la nuestra, es cómo ustedes han podido resolver las diferencias políticas de una manera tan alturada. Es decir, Boric, rival político de Piñera, lo reconoce como un ex jefe de Estado, le da honores de expresidente, ¿no es cierto? Lo están velando en el Congreso de Chile. Funerales de Estado. ¿No es cierto? Son funerales de Estado. Entonces, es interesante cómo la política adquiere un nivel no de odios, vendetas y venganzas, sino de rivalidad, que es como debe tomarse. Sí, efectivamente son posiciones naturalmente en política. El presidente Boric, yo rescato, fue excesivo, muy respetuoso, muy cauto y respetuoso, y él en la intervención pública que hace a propósito del deceso del presidente Piñera, él dice, claro, ¿no? De acuerdo a la mirada que tenía el presidente en ese minuto, refiriéndose a su gobierno, y a pesar de las diferencias ideológicas, políticas que tenían en Chile, y eso, fíjense, nos genera a nosotros, a todos los chilenas, a todas las chilenas y chilenos, nos genera un sentido de identidad nacional, ¿no? Y cuando nos sucede un suceso, estamos acostumbrados a vivir por lo demás, Carlos, sucesos trágicos. Además. Nos sabemos parar y creemos en la institucionalidad. Sí, pues. En ponernos toda la bandera, y, sí, pues, oiga, la institucionalidad predomina, se dejan de lado las diferencias y tenemos una mirada, una identidad nacional muy clara, muy concreta de un solo país. Y yo creo que es un ejemplo para Latinoamérica en general, para Latinoamérica en general. Ahora, en lo económico, siendo él empresario, ¿hace de Chile un Chile más moderno en lo económico, o los otros problemas lo obligan a apagar incendios y a no mirar tanto la parte empresarial? En Chile, bueno, siempre, además, literalmente siempre andamos apagando incendios. Estamos viendo una situación muy trágica, 6 regiones del país. Sin duda, muy complicadas con el tema, a pesar de que han dicho que hoy está controlado, pero ha dejado un salto de más de 130 fallecidos. El momento económico del presidente Piñera creía en un modelo neoliberal. El presidente Piñera creía en la integración comercial, en el comercio completamente abierto, la rebaja de barreras arancelarias, de barreras para arancelarias, integración plena. De hecho, él era un convencido y le seguía finalmente la línea cuando el presidente Alan García planteó el Arco del Pacífico, de que después pasó a llamarse la Alianza del Pacífico. Por supuesto. No, creía plenamente, en un modelo abierto, que la economía finalmente era uno de los principales aliados del país, pero particularmente como sector económico, fíjese que le da mucha fuerza e integra al sector exportador como un sector de la economía. Pues claramente el presidente decía, oiga, no nos podemos seguir vendiendo entre nosotros. Entonces siempre, naturalmente, era un empresario que tuvo un rol ejecutor importante en el desarrollo económico del país. Interesante. Don Carlos Alberto Scafi, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más lo que fue la vida política de Sebastián Piñera. Muchísimas gracias. Carlos, yo le agradezco mucho a usted, le agradezco a Nativa, sobre todo que nos hayan recibido esta mañana y que finalmente se reconozca la estatura que tuvo este demócrata, el presidente Piñera. Muchas gracias. Gracias por venir. Carlos Alberto Scafi ha estado con nosotros de Relaciones Internacional, hablando del legado del expresidente Sebastián Piñera. Pausa y volvemos.